¿De verdad una potencia mundial puede hundirse en tan poco tiempo y por culpa de aquellos que durante siglos consideró insignificantes? Francia, el supuesto pilar de Europa, hoy se tambalea al borde del abismo. La renuncia y el insólito regreso de Sébastien Lecornu como primer ministro es la prueba más clara de la desesperación. Tras 5 dimisiones en menos de un año, ni los más experimentados quieren liderar el país. Nadie desea cargar con la responsabilidad de un barco que ya chocó contra el iceberg. La crisis ha llegado a tal extremo que el propio presidente Macron se ha visto obligado a suplicar liderazgo, rogando a Lecornu que vuelva al puesto porque, simplemente, nadie quiere tomar el mando. Francia se ha convertido en una nación donde incluso sus líderes temen al poder. El fantasma del colapso no solo amenaza a la nación gala, sino que pone en jaque a toda Europa. Si Francia no logra revertir esta caída, la economía del continente entero podría verse arrastrada a la ruina y millones sufrirán las consecuencias. Pero, ¿cómo es posible que el país que dominó medio mundo esté ahora a merced de una crisis tan profunda? ¿Qué ha ocurrido para que la arrogancia francesa se transforme en súplica desesperada? Para entender este derrumbe monumental, primero debemos retroceder y descubrir cómo Francia se volvió tan dependiente de África. Solo así veremos cómo un imperio puede perder el control de su propio destino. Detrás del esplendor francés, siempre hubo una verdad incómoda. La riqueza de Francia se construyó sobre la espalda de África. Durante más de medio siglo, Francia dependió profundamente de los recursos africanos. El oro de Burkina Faso, el uranio de Níger, el petróleo de Chad y el algodón del Sahel alimentaron la industria, iluminaron las ciudades y llenaron los bancos galos. Francia no solo era un imperio colonial en lo político, sino en lo económico. Su crecimiento y su estatus de potencia europea estaban atados a la extracción constante de riquezas del continente africano. Pero esa era terminó de forma abrupta. La ruptura definitiva llegó cuando líderes valientes del Sahel, Traoré en Burkina Faso, Goïta en Malí y Tiani en Níger, decidieron cortar, de una vez por todas, la llamada línea de vida económica de Francia. No más minerales baratos, ni contratos secretos, ni dependencia disfrazada de amistad. Por primera vez, África tomó las riendas y dijo basta. El antiguo imperio francés, acostumbrado a dictar condiciones, quedó reducido a un pálido mendigo ante sus antiguos proveedores. Francia, que antes imponía, ahora ruega. Mientras tanto, el Sahel observa en silencio, con una firmeza imperturbable. Los nuevos líderes africanos responden a las súplicas francesas con calma, conscientes de su fuerza y del significado de este momento histórico. Esta transformación no es solo económica, pone en jaque la reputación y la autoridad moral de Francia y de todo Occidente. La pérdida de acceso a recursos clave cuestiona la viabilidad del modelo económico que sostuvo a Europa durante décadas. Ahora, la estabilidad de millones de familias francesas y africanas pende de un hilo, y el antiguo equilibrio de poder se tambalea. Así, el derrumbe francés no es solo una crisis nacional, es la consecuencia de siglos de explotación finalmente desenmascarados y revertidos. África ya no es objeto, sino protagonista. La arrogancia de París fue sustituida por la resiliencia y la unidad africana. Entonces, ¿cómo ha reaccionado Francia ante la soledad y el aislamiento económico? Aquí comienza el verdadero drama. Cuando el castillo de naipes se derrumba, ni el mejor mago político puede reconstruirlo. Esa es la realidad que enfrenta Francia hoy. Un país atrapado en una tormenta perfecta de deudas, recortes y desesperación generalizada. La deuda nacional ha superado los 3.400.000 millones de euros. Solo pagar los intereses consume cada año una porción gigantesca del presupuesto, dejando a hospitales, escuelas e infraestructuras al borde del colapso. Las industrias francesas, por décadas orgullo nacional, ahora cierran una tras otra. El precio de la electricidad se ha disparado porque el uranio barato del Sahel ya no llega. 2 centrales nucleares continúan cerradas,
y el fantasma de apagones masivos recorre el país. Los hogares sienten el frío y la oscuridad más cerca que nunca. Los ricos y grandes empresarios han empezado a huir, junto con sus inversiones. El intento del gobierno de imponer un impuesto a la riqueza terminó en una ola de evasión y mudanzas a Dubái, Suiza o incluso a países africanos. Así, el dinero y el talento que podrían haber ayudado a la recuperación simplemente desaparecen del mapa francés. En las calles, la rabia es palpable. Miles protestan contra Macron, exigiendo respuestas a un gobierno que ya nadie respeta. La confianza popular ha quedado hecha añicos. Los ministros discuten entre sí, pero no encuentran soluciones. La división interna es tal que cualquier propuesta de recorte o reforma se enfrenta a un rechazo inmediato y la amenaza de caos social generalizado. Macron y Lecornu parecen atrapados en una pesadilla sin salida. Saben que cada intento de austeridad desata más protestas y podría provocar una explosión nacional. Pero la otra opción, seguir como hasta ahora, solo acelera la caída. Cada día que pasa, Francia pierde recursos, empleos y credibilidad. La posibilidad de un colapso total, que hace poco parecía imposible, hoy se siente real y cercana. Es el resultado de décadas de dependencia y de un sistema político y económico que ya no responde a las necesidades del país. Y mientras Francia se hunde, ¿qué sucede en el Sahel y en el resto de África? La respuesta, créeme, es mucho más impactante de lo que imaginas. Mientras Francia se ahoga en su propia crisis, los países africanos del Sahel siguen un camino muy diferente. Prepárate para descubrir cómo el silencio africano se transforma en poder y oportunidades inéditas. Mientras Francia se hunde en la desesperación, África avanza silenciosa, pero imparable. En el corazón del Sahel, Mali, Níger y Burkina Faso han dado un paso sin precedentes. Unieron fuerzas en la Alianza de Estados del Sahel, expulsaron a las tropas occidentales y firmaron acuerdos estratégicos con Rusia, China e Irán. Ahora, estos países deciden su propio destino y recuperan el control de sus recursos naturales, imponiendo sus reglas en el tablero internacional. En París, la prensa finalmente lo admite. Sin África, Francia no puede sostener su peso global ni garantizar su estabilidad interna. Artículos y editoriales reconocen que la caída de la influencia francesa no solo debilita al país, sino que amenaza toda la estructura de poder occidental que dependía, durante décadas, de las riquezas africanas. Francia, desesperada, intenta acercarse de nuevo al Sahel, busca negociar, reconciliarse, pero ya es tarde. Los líderes africanos rechazan cualquier reconciliación oportunista y dejan claro que su soberanía no es negociable. Ellos establecen las condiciones, y el mundo observa cómo África toma por primera vez la iniciativa. El silencio africano ahora es símbolo de fortaleza y dignidad. Mientras los gobiernos europeos entran en pánico y los mercados tiemblan, los dirigentes del Sahel mantienen la calma y avanzan con determinación. Francia, impotente, solo puede observar cómo se le escapa el poder de las manos, viendo cómo la inversión y la estabilidad migran hacia África. Lo que está en juego no es solo el futuro de Francia o del Sahel, es el orden mundial. Si África consolida su independencia y refuerza alianzas clave, Occidente perderá su hegemonía y tendrá que redefinir desde cero su relación con el continente africano. Pero, ¿qué significa realmente este cambio histórico? ¿Qué lecciones deja para el mundo, y especialmente para África? Descúbrelo a continuación. La historia no perdona a quienes menosprecian la dignidad y el poder de los pueblos. Hoy, el colapso de Francia se escribe como una advertencia para el mundo entero. El dominio y la arrogancia no son eternos, y es la soberanía la que determina el verdadero destino de las naciones. El poder real no proviene de la riqueza material ni del temor impuesto por las armas. Proviene de la verdad, la justicia y, sobre todo, la unidad de un pueblo que reconoce su propio valor. África, tras siglos de saqueo y humillación, ha demostrado que es posible romper cadenas históricas y levantar la mirada hacia un futuro de respeto mutuo y cooperación sincera.
La decisión de los países del Sahel de tomar el control de sus recursos no solo ha cambiado su propio destino, sino que también ha tambaleado los cimientos de todo un continente europeo. Francia, que durante más de medio siglo se alimentó del oro, el uranio y el trabajo africano, paga ahora el precio de su dependencia y su soberbia. Occidente observa atónito cómo sus viejos esquemas de poder se desmoronan ante la resiliencia africana. Este caso francés es un llamado de alerta no solo para Europa, sino para todos los países africanos que aún dudan de su fuerza colectiva. La arrogancia y la dependencia tienen un precio altísimo. Los líderes del Sahel han entendido que nadie vendrá a rescatarlos y que solo la autosuficiencia y la unidad pueden proteger su futuro. La resiliencia y la visión de estadistas como Traoré, Goïta y Tiani abren hoy la puerta a un nuevo liderazgo africano en el mundo. Uno basado en la cooperación entre iguales, en la protección de los recursos naturales y en la dignidad de los pueblos. El silencio de África ante las súplicas de Francia no es indiferencia. Es la determinación de no volver atrás. Es la prueba de que la historia puede cambiar de manos. Perder estas lecciones sería condenarse a repetir los mismos errores. Siglos de explotación, crisis económicas y dependencia eterna. Pero aprenderlas puede transformar el destino de generaciones enteras, no solo en África, sino en cualquier nación que aspire a un renacimiento auténtico. El telón cae sobre Francia, pero la nueva luz de África apenas comienza a brillar. ¿Estás listo para ser parte de este cambio? Ahora, exploremos cómo este renacer africano está inspirando movimientos similares en otros rincones del mundo, y qué desafíos se enfrenta en su camino hacia la consolidación global. Francia se hunde, África asciende. ¿De qué lado de la historia decides estar? Hoy hemos sido testigos de una inversión histórica. La antigua potencia que durante siglos explotó al continente africano, ahora se tambalea al borde del abismo. Francia, antes orgullosa y dominante, enfrenta la consecuencia directa de haber subestimado la fuerza de la soberanía africana. Durante más de medio siglo, Francia dependió de los recursos del Sahel: oro, uranio, petróleo y algodón. Ese flujo vital fue cortado de raíz. El resultado es claro: una economía en ruinas, fábricas cerradas, ciudades industriales fantasma y una sociedad al borde del colapso. El mito de la invencibilidad occidental se ha desvanecido frente a la resiliencia africana. Lo que está pasando no es solo el derrumbe de una nación europea, sino el renacimiento silencioso del África soberana. Países como Malí, Níger y Burkina Faso ya no piden permiso, ya no suplican, actúan con firmeza, construyen en silencio y forjan alianzas sobre la base del respeto y la autodeterminación. La arrogancia occidental ha sido reemplazada por la determinación africana. Hoy, el verdadero poder reside en quien controla sus propios recursos y su destino. El orden mundial cambia ante nuestros ojos, y los viejos paradigmas caen junto con los imperios que los crearon. ¿Quién prospera y quién queda atrás? Esa es la gran apuesta de nuestro tiempo. Ignorar este cambio es quedarse anclado en el pasado y perder la oportunidad de aprender de una revolución que pone la dignidad por delante del saqueo. Por eso, te invito a observar, aprender y participar en este nuevo renacimiento africano. Deja atrás los prejuicios, cuestiona lo que siempre diste por hecho y abre los ojos al despertar de un continente que ya no permitirá ser espectador, sino protagonista. El futuro pertenece a quienes entienden que la historia no se repite, se transforma. Y hoy, África marca el ritmo de esa transformación,